que es experto en temas marítimos y logísticos, porque hay que hablar de la viabilidad de la mega obra del gobierno de José Raúl Mulino, el Tren Panamá David, o Ya esa David es una Panamá. decisión tomada. Buenos días. ¿Me escuchan bien? Sí, Le Sí. escuchamos. Buenos días, Perfecto. Carlos Ernesto, bienvenido. ¿Qué tal, profesor? Encantado de participar aquí en su programa. Gracias por regalarnos este tiempo. Como dijo Flora en la presentación, Carlos Ernesto González Lalastra es un panameño que le ha metido mucho empeño y mucho tiempo, efectivamente, a temas logísticos, a temas de desarrollo portuario, e incluso en algún momento de su vida ha trabajado en la Autoridad Marítima de Panamá y tiene una panorámica del desarrollo portuario panameño y del desarrollo logístico con bastante conocimiento y bastante investigación. La pregunta aquí que se impone de inmediato, más allá del entusiasmo de hacer un ferrocarril Panamá-Chiriquí, Panamá-David, si lo queremos ver de esa manera, ¿qué incidencia tiene eso en el sector logístico e incluso en el sector portuario, en opinión de Carlos Ernesto González Lalastra? Mira, el desarrollo histórico de las naciones se ha visto muy marcado por las vías de comunicación que tenga, sobre todo cuando empiezan a buscar nuevos mercados. La razón de hacer un tren realmente persigue efectivamente que el resto del país encuentre nuevos mercados, no solamente dentro del país, sino fuera del país. Nosotros no estamos conectados a la ruta marítima, que es donde se produce el 85% del Producto Interno Bruto, el 15% restante para 10 provincias y 5 comarcas indígenas. Obviamente que hay una desigualdad que está reconocida como de las más grandes de Latinoamérica. ¿Por qué? Porque tenemos una zona muy rica y una zona muy pobre. Cuando tú haces un ferrocarril que permite masivamente traer carga y masivamente traer seres humanos, obviamente tú estás ampliando la red de cada población donde pasa el ferrocarril a las posibilidades de entrar en otros mercados. Nosotros, lamentablemente, no tenemos casi vías terrestres. Si tú analizas el mapa de Panamá y ves dónde está concentrada la pobreza y la pobreza extrema, hay un común denominador, no hay conectividad. ¿Qué es lo que sucede? Que así como el canal logra la conectividad con el mar Caribe o mar Atlántico y el mar Pacífico, el hacer un ferrocarril que recorra de frontera a frontera, porque aun cuando se habla de Panamá, Chiriquí, obviamente esa es la primera etapa, ¿no? Pero hacer un ferrocarril ingresaría el resto del país a un mercado mucho más amplio. En el caso de hacerlo de aquí a la frontera de Paso Canoa, entraríamos al mercado centroamericano con otra fortaleza, que es la movilización de carga por el canal, por Paso Canoa pasan cerca de 1 millón de toneladas, ¿no? Obviamente que si hay una comunicación vía tren, pasará más carga porque lo que busca esa carga es el acceso a las rutas marítimas que pasan por el canal, que llegan a 1.700 puertos en el mundo. O sea, lo que está buscando Centroamérica y Sudamérica es la globalización, entrar al mercado global. Nosotros exportamos de productos perecederos 8.000 contenedores. Costa Rica exporta 800.000. Obviamente con un puerto importante como Moín, pero con esa limitación de una ruta marítima nada más. Acá se incorporaría una ruta. Entonces, lo que estamos hablando es una concepción nueva del país. Estamos hablando de crear mecanismos de comunicación mucho más efectivos, mucho más baratos, mucho más seguros, ¿no? Que no contaminen el medio ambiente como es el tren, para ingresar nosotros también, el resto del país, al mundo globalizado que ahora mismo está completamente identificado
está completamente identificado en la región interoceánica. Entonces, esto es un paso más allá para la integración territorial que es absolutamente necesario y para el desarrollo de las zonas que viven en el atraso. Porque cuando se hace un tren, inmediatamente surge la necesidad de hacer troncales, ¿no? Pero aquí la discusión se ha formado que si es rentable o no es rentable. La matriz que se usa para analizar esto no solamente es la cantidad de personas que van en el tren y la cantidad de carga que van en el tren, sino los impactos que tiene, por ejemplo, en la población. En el último censo ha salido claramente que la gente de las provincias se ha desplazado a la ciudad de Panamá. El crecimiento de Panamá Oeste, el crecimiento de las afueras de Panamá. Claro, pero don Carlos, yo ahí lo interrumpo porque hay una realidad. Y la realidad, más allá de lo que vaya a costar o no esta mega obra, que sin duda alguna yo creo que es necesaria para el país, es que los usuarios van a tener que pagar lo que vale un viaje en tren. Y lo que vale un viaje en tren no son 35 centavos como viajar en metro, como pasa en Estados Unidos a través de concesiones que se le ha dado a empresas privadas. La consulta es, ¿el panameño estará dispuesto a pagar lo que vale un viaje en tren? Bueno, mira, esa es una pregunta interesante. En lo que se ha calculado, que es la parte que he podido captar del estudio de los chinos, es que el viaje vale $50 ida y vuelta. Sería $25. Sería una variante más o menos de $10 por viaje, ¿no? $20 por ida y vuelta de un bus. Esa es la variante. Tienes la ventaja de que llegas en 2 horas y media a David. No tienes que hacer espera en un viaje cómodo y menos expuesto a accidentes. Los buses, el tránsito por carretera es el que está expuesto a accidentes. Entonces, es una decisión. Yo quiero llegar rápidamente a mi destino en un viaje cómodo, seguro, no contaminante. Voy a pagar $10 más. Esa es la pregunta que se hay que hacer. Yo viajo con frecuencia a Chiriquí en avión, pero tengo que ir 1 hora antes al aeropuerto. Tengo que esperar 1 hora más para esperar el avión. En fin, cuando me doy cuenta son 3 horas esperando el avión para entonces hacer un vuelo de 45 minutos. Ahora, don Carlos, la semana pasada tuvimos toda una discusión sobre el tema del tren Panamá-David aquí en cabina. Y la pregunta que yo le quiero hacer si usted cree que es factible que sea solamente un tren de carga o que sea un tren mixto, es decir, que puedan traer y llevar carga y también pasajeros. Bueno, el tren, lo que se pone son 2 trenes, porque el tren de carga es un tren especializado para carga, ¿no? Y eso significa que viajarán en horas distintas, ¿no? O viajarán atrás con su locomotora, viajarán atrás yendo adelante el tren de pasajeros. Son 2 modelos distintos. Pero es importante tener claro que efectivamente es un medio de transporte que permite el transporte masivo. Si yo soy productor de tierras altas, tengo un hijo que lo es, ¿no? Me puedo poner de acuerdo con todo el resto de los productores y en vez de enviar un contenedor por viaje, enviar 300 o 30, vamos a poner. ¿Qué ventaja tiene eso? Primero, que usted negocia con el puerto 30 contenedores. Y segundo, que negocia con la línea naviera 30 contenedores. Eso es lo que se llama en competencia, cooperar para el transporte y competir en el mercado. Obviamente que eso abarata los costos logísticos. Mire, el impacto del costo logístico para los agricultores panameños es de los más altos del mundo, 42%. Entonces, esto bajaría el impacto. Un contenedor que de tierras altas llega a $1.500, llevarlo a Cristóbal,
en el tren sería $300 más el costo del camión que lo lleva a su destino final. Porque hay que entender una cosa, ni el avión, ni el tren, ni el barco llevan al destino final. Se necesitan siempre los camiones. El viaje más corto, más económico y menos desgaste para los motores. Don Carlos. ¿Cuál es nada más para terminar, cuál es el nombre del juego? Buscar mucha carga. Buscar carga en cantidad. Y eso lo podemos conseguir, ¿no?, mediante un transporte masivo, y lo podemos conseguir con la conectividad con Centroamérica y con la conectividad con Sudamérica. Don Carlos, qué gusto saludarlo. Lo que le quería consultar ¿es compatible un tren de pasajeros o un tren de carga con una autopista inteligente, que también se habló mucho en la campaña política? ¿Puede ir el país por las dos o es una o la otra? Los medios de comunicación dependen de la razón de ser del medio de comunicación. Nada impide tener una autopista y tener un tren. Es más, obviamente que la autopista llevará un contenedor, un camión. El tren puede llevar 300 contenedores. Entonces, nada más una variante de costo y resultado final para las cifras que le da al agricultor. Si usted se economiza $1.200 en el transporte, tiene esos $1.200 para comprar más semilla, expandir su producción y buscar nuevos mercados. ¿Y qué se lo facilita? Se lo facilita un tren. Porque esa es la historia del tren, ¿no? El desarrollo económico ha estado condicionado a la existencia, efectivamente, de conectividad. Lo que queremos, lo que realmente puede pasar es que cambiemos la matriz de lo que debe ser la posición geográfica de Panamá. La matriz va a ser todo el país. Incorporar a esa posición geográfica el resto del país da una vergüenza. Tenemos 3.000 kilómetros de costa. Panamá no tiene un solo puerto, porque los puertos que están en el canal son para negocios extranjeros, de movimiento de contenedores de transbordo. ¿Qué exportamos nosotros? Mencióname un puerto que sirva panameño multipropósito en el Pacífico. Nos hace competencia Buenaventura cuando podríamos tener el puerto que se necesita cuando hay congestionamiento en las vías de acceso al canal. Por eso se desvían a Buenaventura. Entonces no entendemos qué es Panamá. Panamá es uno de los países con mejor posición geográfica para incorporarse al comercio mundial, y lo tenemos suscrito exclusivamente en la región interoceánica. Ni siquiera las riberas de la región interoceánica se utilizan para actividades de carácter comercial, industrial y de cualquier naturaleza. Pero, don Carlos, ahí yo lo interrumpo porque usted dice una realidad, pero este proyecto de tren, la pregunta es, ¿está dispuesto únicamente a que llegue David? O, por ejemplo, ¿aprovecharíamos para explotar las costas del Pacífico del tren si es que llega a pasar por esa zona? Me refiero a Coronado, a Chame, a toda esa parte costera de Panamá. La consulta es de manera directa. ¿Cuántas paradas debería tener este tren? 1, para fomentar el turismo. 2, para hacer un viaje mucho más expedito que hacerlo por carretera o que hacerlo por avión. Mire, la línea, el trazado del tren busca minimizar, ¿no?, el costo de conducción. Eso es básico. Y uno de los problemas es efectivamente la variación de los terrenos. O sea, en el diseño de los chinos se busca acercarse a la costa del Pacífico. Fíjese todos los argumentos que se utilizan aquí. Ese diseño pasa por zona, porque después que usted pasa a Santiago ya empieza a encontrar montañas. En montañas hay que hacer túneles, porque los trenes no son para subir montañas. Los trenes no son para tener curvas cerradas. El delineamiento tiene que ser y buscar
áreas donde no haya mayores variantes de altura ni movimientos que permitan efectivamente las curvas abiertas. Entonces, el diseño de los chinos baja de Santiago, pasa por Soná y agarra la antigua carretera que nos llevaba a Chiriquí. Pero aquí hoy estaba leyendo a alguien que se opone porque dice que va a pasar por Soná, porque ese es el pueblo de Martinelli. Cada vez que oigo cosas, realmente me asombro de la calidad de razonamiento que a veces tenemos. Si pasa por Soná, todo lo que es la zona de mar, de playa, que tiene esa área que está enfrente de la isla de Coiba, Villa Catalina, todas esas áreas van a tener una explosión de desarrollo, son lugares preciosos. Y inmediatamente vas a tener el efecto de poder tener lo que tienen los costarricenses, que tienen pequeños cruceros que los pasean por Coiba, entran al archipiélago del Golfo de Chiriquí, paran en las islas que están deshabitadas y les dicen esto es Costa Rica. Pero, Carlos Ernesto, ahora yo he quedado confundido con la explicación que nos estás dando, porque nos has hablado de los productores en Chiriquí y nos estás hablando, a pregunta de Gonzalo, del desarrollo de áreas que pudieran tener una explosión turística, pero el tren es de carga y de pasajeros al mismo tiempo. Es que ahora sí me enredé, porque la producción que generan nuestras provincias, digo, yo no domino esa temática, pero no amerita un tren. Ok, vamos a poner en la siguiente forma. El tren no satisface una demanda existente. El tren crea demandas. O sea, cuando un productor agrícola sabe que puede llegar a Rotterdam, donde se distribuyen los productos agrícolas para toda Europa, inmediatamente va a aumentar su producción. Entonces, al crear demanda, se aumenta la producción. Al aumentarse la producción, se aumenta la carga que hay que transportar. Ese es el proceso normal. Aquí no aceptan el hecho de que si no hay demanda no se puede hacer nada. No aceptan el impacto que tiene un tren en una estación para creación de población y de industrias, porque resulta más fácil si tienes la seguridad del movimiento de personal y del movimiento de carga que te da un tren. Obviamente no tienes que instalarte en la región interoceánica, te puedes instalar en Peronomé, por ejemplo, que llega en un tren en una hora. Menos tiempo que el que usa un ciudadano que vive en la afuera de Panamá para llegar a su trabajo en Panamá. Pero por eso vuelvo a preguntar, ¿o lo vamos a hacer de carga o lo vamos a hacer de pasajero? Porque... No, es que son las dos cosas. Viene un camión con carga y viene un bus con pasajeros. Pues vamos a ponerlo en una forma más gráfica. El concepto de carga es un concepto de carga, o sea, un tren con vagones para llevar contenedores, para llevar carga, ¿no? Con su locomotora, pero va a ser el mismo riel y obviamente que van a ser en tiempos distintos. No hay nada complejo ahí. Pero, a ver si estoy captando, o sea, ¿son dos trenes o un solo tren? Son dos trenes. Ah, ok, bueno, ahora sí. Okay, ahora sí. Pero con un mismo... Con una misma vía, con una misma vía. Ahora sí, vía, ahora sí estoy entendiendo, con una misma vía. Sí. Ok, porque claro que no es lo mismo. Si uno ha transitado en trenes de pasajeros en otras latitudes, pues ahí no hay más nada que pasajeros. Y nuevamente, Carlos Ernesto, entonces, ¿tendremos volumen de pasajeros suficiente que amerite esa inversión? Mira, el análisis que hizo el señor Harris en nombre del gobierno de Panamá de la demanda de pasajeros, no tengo las cifras aquí ahora mismo conmigo. El movimiento pasajero por avión
Por cierto, todos los vuelos a Chiriquí están llenos. Y curiosamente más de extranjeros que de chiricanos y panameños. La cantidad de gente que viaja a las distintas poblaciones del país por bus, ¿no? La cantidad de carga que va por camiones, la cantidad de gente que viaja en carros individuales, todo eso se calculó. Y lo que no se calculó era el impacto del tren para producir otro tipo de movimiento. Por ejemplo, el movimiento turístico. En este momento, si tú vas a la terminal, hay un bus que va hasta Bocas del Toro, demora 24 horas. Si tú llegas a David en 2 horas y media, 3 horas, poniendo como máximo, no, ya el tránsito de David a Bocas del Toro es muchísimo más corto y menos problemas. Bocas del Toro es un atractivo permanente para cualquier turista del mundo. ¿Quiénes lo aprovechan? Los costarricenses, que pasan por la frontera y los llevan y les dicen a los turistas, esta es parte de Costa Rica. O sea, como no entendemos el país, no entendemos la posición geográfica, no entendemos la belleza que tenemos, ahora la discusión que hay es, el tren no es rentable, no se hace. Pero no se pone en el cálculo de la rentabilidad el crecimiento del turismo, el crecimiento de las poblaciones, el movimiento de carga, no se pone en... Eso es lo que estamos ahora calculando, el impacto, ¿no? Ahora, la otra cosa es que el nuevo director del tren todavía no ha tomado posesión. Y ya se están discutiendo los costos, las cosas y todo lo demás, sobre bases que no tienen ninguna, ni base científica, ni base real. Mire, estimado profesor, para poder hacer el tren, lo primero que hay que hacer es diseñar la empresa que va a hacer el tren. Y ese modelo de empresa, nosotros tenemos 2 empresas eficientes en Panamá. Una es el Canal de Panamá y otra es el Metro. Ese modelo de empresa está tipificado en la nación, en el Banco Mundial, porque ellos estudiaron todas las empresas ferroviarias que habían fracasado. Principalmente, el factor mayor era excesos de empleados no productivos. Entonces, si nosotros queremos hacer el tren, además de los estudios de rentabilidad y todo lo que se requiere, ¿no? Hay que hacer también el modelo de empresa que sea eficiente. Porque para poder financiar el tren, lo que hay que hacer es una mesa de multilaterales, como hizo el canal con la ampliación. La ampliación del canal fue un préstamo dado por muchas empresas multilaterales que se pusieron de acuerdo para sindicar el crédito del canal. Ese modelo hay que hacerlo también para el tren como se hizo para el metro. Última pregunta, Carlos Ernesto. Por la experiencia que acumules, más allá del tema Panamá-Chiriquí, ¿Panamá gana más interconectándose con Centroamérica o con Sudamérica? Porque la pregunta me la vengo haciendo. Bueno, si nos metemos la mano al bolsillo y construimos una línea de tren de carga, pues estoy refiriéndome más que de pasajeros, ¿nos interesará más gastarnos esa plata para conectarnos hacia Centroamérica que hacia Sudamérica? Ok. La plata no existe, mi estimado profesor. Ok. Solamente la naturaleza del proyecto es lo que puede traer esa plata. Porque también se dice que hay cosas más urgentes que hacer. Pero es que el dinero para una obra de infraestructura no existe en Panamá. Los problemas que tiene Panamá son problemas que hay que atacar de frente. ¿Por qué no hay agua? Vaya usted y vea la administración del IDAN, que da vergüenza. Vaya a ver cómo se maneja el sistema de presupuesto. Les interesa cobrar lo que consume el consumidor, no les interesa porque esa plata va para la caja común del Estado. Pero bueno, contestando a la pregunta, Centroamérica ya tiene un estudio de conectividad hasta Panamá.
porque formamos parte de un mercado común. ¿No? En este momento, la carga que principalmente viene por la carretera interamericana, viene principalmente de Costa Rica y de Guatemala, que son los países productores. ¿Qué buscan cuando llegan a Panamá? La zona libre de Colón y los puertos panameños para poder enviar sus productos. Ese es un mercado que estaría garantizado si hacemos el tren hasta Paso Canoa, porque ya sabemos que esa ramal inmediatamente va a traer como consecuencia que el SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, vuelva a sacar su proyecto ya estudiado del tren. Y el Banco Centroamericano estaría dispuesto a ser el coordinador con las multilaterales para... O sea que basta y sobra que se haga el anuncio formal de la construcción del tren para que inmediatamente los otros países empiecen a actuar en consecuencia. Y Panamá inmediatamente empiece a recibir inversión extranjera. Bueno. Cuando se anunció la construcción antes de empezar a construir del tercer juego de Clusa, fue la década de mayor inversión extranjera que ha tenido Panamá, porque los anuncios de infraestructura traen inmediatamente inversión extranjera, que es lo que nos hace crecer económicamente, ¿no? Entonces, por eso son todos esos los aspectos que hay que tomar en cuenta en un análisis científico sobre la rentabilidad o no rentabilidad de un tren. Entonces, contestando tu pregunta, si nosotros logramos el impacto que vamos a tener con Paso Canoa, llevar el tren a la frontera con Colombia, vamos a triplicar la carga de Panamá. Solamente Medellín y Bogotá le resulta muchísimo más corto y menos complejo llevar la carga a los puertos panameños que llevarlo a Cartagena o a Buenaventura. Por eso que usted ve en cada rato el alcalde de Medellín como loco que se haga algo de comunicación con Panamá, porque al abrir mercados va a enriquecer la producción del área de Medellín. Entonces, vuelvo y repito, hay un estudio de un panameño, un doctorado en Alemania, que dice que el crecimiento del PIB está alrededor entre el 10 y el 11% si nos abrimos a Sudamérica, no a Colombia, a Sudamérica, a través de una conectividad terrestre. Pero aquí viene otra observación que es más importante. Los únicos dos países en el mundo que tienen fronteras comunes y no tienen fronteras formales son Panamá y Colombia. ¿Qué es una frontera formal? Una caseta de inmigración, una caseta de aduana. Las fronteras, mi estimado amigo, son binacionales. O sea, no podemos decir la frontera de Panamá. Es la frontera de Panamá y Colombia, porque en la misma frontera que está Panamá está Colombia. Y ese es el problema que nosotros tenemos en Darién. No tenemos un lugar de entrada. Y entonces Colombia no se siente responsable. Porque se sentiría responsable si hay un lugar de entrada como lo tiene Costa Rica con Paso Canoa. Usted puede entrar por cualquier lado de la frontera en Chiriquí con Costa Rica. Si no ha pasado por Paso Canoa, lo agarran preso y lo sacan del país. Porque no entró por la vía legal. Nosotros nos hemos puesto un pañuelo en los ojos y hemos ignorado esa realidad. Eso la OIM de las Naciones Unidas regula las fronteras. En Panamá no puede hacer nada, porque Panamá no quiere abrir una frontera formal. Bien. Ahí tenemos el desorden en Darién. Y pues la frontera formal significa negociar con el que tiene la otra frontera. Entonces, un tren no sería un tren a Colombia nada más, sino a Sudamérica. O sea, sería la primera conectividad terrestre, ¿no? de la naturaleza que todos los países latinoamericanos están buscando, que es conectividad. Eso va a tener un impacto inmediatamente revolucionario para Sudamérica, como lo va a tener para Centroamérica. ¿Y qué debemos hacer nosotros? No comprar un tren ni comprar los rieles, empezar a fabricar aquí en Panamá.
Ahí están los 500 buses parados. Compramos y por unas piezas no pueden andar. Cuando debimos a decirle a las que nos vendían, usted tiene que poner, ¿no?, en Panamá una pequeña fábrica para producir estas piezas. Eso es lo que tenemos que hacer con el tren, mi estimado amigo, hacer una industria del tren. En este momento, para información, ya hay 2 universidades en Chiriquí contactadas con la Fundación Valencia para empezar a dar las clases de formación de maquinistas, de administrativos de ferrocarriles y de mantenimiento de los ferrocarriles. Aquí le están diciendo de todo. Bomba de humo que se desarrolla en los puertos de Occidente. Un tren a ese costo no va a resolver nada. Totalmente irrealista. Tomaría décadas para que haya producción agrícola suficiente para exportación. Se ve que no conoce los números de producción agrícola nacional. Un tren es de servicio nacional, el canal es de servicio internacional de manera directa, no hay comparación. ¿A China de qué le sirve el tren a Chiriquí para exportar 30 contenedores, según lo que dijo? Bueno, se nota que este debate está apenas por comenzar, don Carlos Ernesto. Bueno, me encantaría contestar todas las preguntas. No, son más que preguntas, son comentarios que han mandado varios oyentes. Bueno, pero es que acuérdate que nosotros tenemos expertos en todo aquí. Yo no soy, me aclaro lo siguiente, yo no soy experto. Yo lo que he vivido alrededor del mundo, he visto el desarrollo. Mira, yo viví en Singapur, ahí me nació un hijo. Cuando Singapur era más pobre que Panamá, Lee Kuan Yew tuvo una visión, porque Singapur es una isla un poquito más grande que la isla de Coiba, mi estimado amigo. Tuvo una visión de que estando cerca del estrecho de Malaca podía convertir el puerto más importante del sudeste de Asia. Lo hizo, pero su idea no era un puerto para Singapur. Su idea era la marca Singapore Port Authority. Tenemos en Panamá un puerto de Singapur, mi estimado amigo, lo que es la visión, lo que es entender la naturaleza de un país con una posición geográfica extraordinaria donde pasa el comercio. Bien. Nosotros vivimos de espaldas al mar, lamentablemente. No entendemos, tenemos la marina mercante más grande del mundo registrada en Panamá. No tenemos un armador en Panamá. Hicimos una ley para nacionalizar el cabotaje. El astillero no nunca ha tenemos servido. cabotaje, no tenemos puerto de cabotaje. Bueno, no entendemos Panamá. Este debate apenas comienza y por aquí traeremos más a menudo a Carlos Ernesto González de la Lastra para que nos siga orientando. Gracias por darnos este tiempo, muy amable. Ok, un abrazo y saludo a todo el personal y a todos los oyentes. 8:39 minutos. Antes de irnos al cambio, Gonzalo, le dejo un tema para mañana. Señor. El señor Rubén Ramírez Lescano, el canciller de Paraguay, es el candidato número 1 a suceder a Luis Almagro en la OEA. Y esto puede ¿De reavivar dónde es?